Buenos días. La Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña se complace en darles la bienvenida a todos los presentes en esta sala AIDA Cartagena Portalatín y también a todas las personas que se han unido a esta actividad por medio de los canales digitales. Queremos aprovechar el momento para agradecer la presencia de los directivos de la Biblioteca Nacional, de los invitados que nos acompañan, los miembros de la prensa, amigos todos de la biblioteca. Destacamos la presencia de don Selvido Candelaria, director de Senadarte, que nos acompaña el día de hoy. Señoras y señores, Marcio Veloz Maggiolo, fallecido el 10 de abril de este año, ha sido el más completo escritor de la República Dominicana, novelista, cuentista, poeta y ensayista. Y ahora observamos que no solo es un escritor, sino además un tema de literatura de la cultura dominicana. La magnitud de su influjo no pudo escapar el interés de los estudiosos. Y es ahí que nuestro invitado dictará la conferencia titulada Marcio Veloz Maggiolo, Mito, Memoria e Identidad. Ese es el tema de la 7ª conferencia magistral del ciclo de conferencias que organiza la Biblioteca Nacional con motivo de su 50 aniversario. Tenemos el privilegio de contar con la participación del reverendo Tulio Cordero, quien es escritor, académico, filósofo, investigador y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Y esto no es la lectura de su semblanza, sino solamente una entrada, quien tiene a su cargo la conferencia de este mes. Permítanme ceder este podio y al mismo tiempo invitar al director de la Biblioteca Nacional, quien tiene a su cargo las palabras de salutación. Con ustedes, el escritor Rafael Peralta Romero. Buenos días. Durante mucho tiempo, cuando uno llega al podio, lo que hace así, que saca de aquí, ¿verdad?, un papel. Ahora debemos guardar aquí la mascarilla, para que no se le confunda con la de nadie, que eso no es bueno. Bueno, puedo comenzar esta palabra así, con una expresión de buen humor, porque estamos muy complacidos con arribar a la 7ª conferencia del ciclo que ha organizado la dirección de la Biblioteca Nacional a propósito del 50 aniversario de esta institución que es de todos los dominicanos y de todos los que quieran disfrutar de sus servicios. Tenemos el privilegio de contar con el escritor Tulio Cordero. Ella le ha dicho reverendo, que él es sacerdote también y comparte estas dos bellas funciones. A mí me toca solamente decirle que estamos complacidos con la presencia de ustedes e incluso agradecidos. Quiero saludar, le pido su anuencia para saludar de forma particular al señor José Navarro Ballesteros y su esposa Jacqueline, aquí presente. El señor Navarro es un escritor español que visita la República Dominicana con su esposa, que tuvo la astucia y la inteligencia de hacerse de una dominicana, en su dominicana propia. Entonces, él acaba de hacer una donación de algunas de sus obras a la Biblioteca Nacional y estarán disponibles dentro de poco para servicio al público. Entonces, saludamos su presencia y agradecemos su donación también. No tengo más nada que decir que no sea, siéntanse bien, recuerden que esta es su biblioteca y estamos muy contentos con la presencia de ustedes. Esas fueron las palabras del señor Rafael Peralta Romero, las cuales agradecemos. Okay.
En estos momentos vamos ahora sí a dar lectura a la semblanza de nuestro conferenciante invitado. Me permito invitar a nuestro encargado de gestión cultural, con ustedes el poeta Ramón Sama. Bien, solamente saludarles y completar ya esas informaciones que sobre nuestro invitado especial nos ha ofrecido nuestra maestra de ceremonia, la poeta Yosani Muniz, y nuestro querido director Rafael Peralta Romero. Tulio Cordero nació en San Juan de la Maguana el 12 de octubre de 1955, un hombre joven, poeta, músico, pintor, profesor y sacerdote católico de la Congregación de los Padres Paules. Estudió Humanidades en Colombia y Teología en el Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino de la República Dominicana. Es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y licenciado en Teología de la Espiritualidad por el Teresianum. ¿Está correcto? Bien. De Roma, Italia. Ha sido profesor de teología, párroco y misionero. Dirige en las Antillas, con sede en Puerto Rico, la congregación a la que pertenece. Cultor del movimiento interiorista. Fue cofundador del grupo literario Fernando Arturo de Meriño, creador de la Ida Cartagena Portalatín, Juglares de la Academia, todos en Santo Domingo, además del grupo literario Francisco Manuel Paoli, del Ateneo Insular en San Juan de Puerto Rico, y es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y fue rector de la Oficina Superior de la Congregación de los Padres Paules para el área del Caribe. En su haber se registran los poemarios Latido Cierto, Si el alba se tardara, La sed del junco, La noche, las horas y el viento, Tienda de la presencia e Hilo de fuego. Esta última obra es una antología que recopila gran parte de su lírica poética, salpicada potencialmente de ingredientes místicos, cuya línea escritural es un aporte fundamental al movimiento interiorista. Su obra aparece en reconocidas antologías dominicanas y extranjeras, de las cuales no voy a mencionar porque la lista es larguísima. Él ha dictado conferencias magistrales en innumerables espacios, ha cosechado importantes reconocimientos a lo largo de su vida. Como músico, es un brillante clarinetista. Escucharle interpretando Bésame Mucho, de la compositora mexicana Consuelo Velázquez, es un homenaje al alma capaz de erizar los pelos del oyente más insensible. Mi opinión personal sobre Tulio Cordero es que es un poeta lírico y místico de primer orden. Sus poemarios son cuentas luminosas de un rosario de esta estética. Leer su poesía, en cierto modo, es acercarse a la caridad, al gozo y a la paz, porque al hacerlo se experimenta un deleite espiritual, una complacencia que solo pueden vivenciar quienes se dejen acompañar por ese exquisito poeta hacia un mundo muy, muy profundo. Gracias. Sin más preámbulos, estamos listos para recibir al escritor Tulio Cordero. Padre Tulio, este escenario es suyo y todos nosotros, sus discípulos. Bien, ahora fijemos nuestra atención en el protagonista de la mañana, que es don Marcio. He titulado nuestro coloquio conferencia Marcio Veloz Maggiolo, Memoria, Mito e Identidad. Tengo una cápite de Paul Ricoeur en la historia, la memoria y el olvido. En la memoria y el olvido, la vida. Pero escribir la vida es otra historia. Esto se aplica muy bien a don Marcio. Hagamos una breve introducción informativa. El semiólogo finlandés
Eero Tarasti, ha afirmado que la memoria es probablemente el gran tema de la literatura y que ello significa que algún lugar, momento o persona es revisitado. Y mientras ello suceda, hay la certeza de que la cultura de un pueblo y la identidad de este pueblo están a salvo. Por otro lado, Mircea Eliade ha dicho que la memoria es el conocimiento por excelencia. Los acontecimientos que tejen la historia se refiere a quien la memoria es el conocimiento por excelencia, y quien recuerda sus nacimientos, está hablando de origen, y sus vidas anteriores, se refiere a los acontecimientos de la historia que tejen la historia y de los propios, se hace dueño de su destino. Y así, quien ejerce la memoria preserva su identidad y a la vez se hace responsable del propio destino. Marcio Veloz Maggiolo es totalmente consciente de ello. Prácticamente, leyendo su narrativa, toda su narrativa, prácticamente toda esta narrativa y su obra ensayística dan testimonio de su obsesión por el ejercicio de revisitar el pueblo dominicano en sus costumbres, su historia, sus personajes, sus mitos, sus creencias mágico-religiosas, sus huellas arqueológicas, sus hondas frustraciones, sus errores, sus sueños, etc. A sabiendas, pues, de la importancia de la memoria en todo ejercicio literario, Veloz Maggiolo ha afirmado: la memoria está siempre en mi obra, y se ha autodefinido como un cultor de la memoria, un entregador de las memorias propias y ajenas. Esto lo ha dicho constantemente en diferentes entrevistas en el periódico. Vamos a nuestro primer tema: el deber de la memoria o la fenomenología del recuerdo. Esta preocupación de Veloz Maggiolo por el cultivo de la memoria como herramienta literaria tiene su punto de arranque, según Nina Bruni, con la publicación de la novela La vida no tiene nombre, de 1965, donde el autor, cito, instaura la centralidad de la memoria como elemento esencial en toda su narrativa. Mientras que Rodríguez Enríquez, que escribió también una buena obra sobre Veloz Maggiolo, piensa que en ninguna otra obra de Veloz Maggiolo se indaga más sobre la memoria que en Uña y Carne. Ahora, fíjense, Uña y Carne. Y Giovanni Di Pietro es de la misma opinión, y al observar que esta obra lleva por subtítulo Memorias de la virilidad, argumenta que Uña y Carne es precisamente una novela de tesis. Es una tesis bien precisa. Para la sociedad dominicana, nos dice Marcio, la memoria de cómo fueron las cosas es muy importante. Por su lado, Fadi Rosario, al analizar algunos de los cuentos de Veloz Maggiolo, llega a afirmar que ningún escritor dominicano ha explorado la memoria como este autor, quien ha tenido la osadía de llevar el tema al más alto nivel de expresión y complejidad conceptuales. Algo de eso veremos. Con todo, me parece que en el extenso corpus de don Veloz Maggiolo hay 4 obras en las cuales el autor madura su concepción de la memoria y dedica tiempo a conceptualizar de modo más sistemático sobre la misma. En estas obras expone su visión de la memoria y el modo en que ésta funciona, es decir, en vez de definir la memoria, la presenta de modo descriptivo y alegórico, esto es, habla de su mímesis y ejemplariza su manifestación fenomenológica. Me refiero a las novelas La mosca soldado, del 2003, Memoria Tremens, del 2009, y a 2 libros de ensayo, La memoria fragmentada, del año 2000, y En nombre del recuerdo, del año 2012. En efecto, usando la intuición, Veloz Maggiolo se acerca en primer lugar a la realidad misteriosa de la memoria por aproximación analógica, describiendo el modo en que funciona, a veces con imágenes de grande plasticidad poética. Así, la memoria es,
Voy a citar diversos momentos en que él habla de la memoria, describe la memoria, se acerca a la fenomenología de la memoria. La memoria es como el desván de los objetos perdidos, dice en La Mosca Soldado. Y ahí mismo, en La Mosca Soldado, dice, es un charco de vida, un espacio de remansos silenciosos. Volveremos sobre esta cita. Y dice, en Memoria Tremens, la memoria es como un árbol de exuberante follaje, como un antiguo samán o tamarindo de fronda ingente. En La Memoria Fermentada dice, la memoria es un ancla o un bergantín hundido. Volveremos sobre esta imagen porque es preciosísima. La memoria es la mazorca y resplandece como una gota de lluvia en la hoja verdeante, dice en El Nombre del Recuerdo. Es como el último escalón para alcanzar la eternidad, dice en La Mosca Soldado, etc. Y sabemos que la materia prima de la memoria son los recuerdos, o en palabras de Paul Ricoeur, la fenomenología del recuerdo es el momento objetal de la memoria. A propósito, nos recuerda el mismo Ricoeur que los griegos tenían dos palabras para designar el recuerdo. La palabra mneme y la otra palabra anamnesis. Mneme sería algo pasivo, es sencillamente algo que aparece cuando los recuerdos aparecen a la memoria de manera pasiva. Pero es aquí que el recuerdo también es el esfuerzo activo de una búsqueda o rememoración. Por eso usan la palabra anamnesis, rememoración. O sea, acordarse puede ser simplemente tener un recuerdo, sin más, o podría ser el ejercicio activo de ir en su búsqueda. Así, el mundo de los recuerdos está ahí en el fondo, como un desván de objetos perdidos, como se lee en La Mosca Soldado, que estamos en el pasado, que estando en el pasado se manifiesta en cuanto abres una ventana a universos que esperan manifestarse una y otra vez, dice el mismo Don Marcio. Un desván de objetos perdidos esperando ser despertados por el ejercicio de la rememoración, y ello puede suceder de modo personal o con la ayuda de otros. Por eso leemos también en La Mosca Soldado: lo vivido, como decía el poeta Vallejo, se posa en el alma. La memoria es un charco de vida, un espacio de remansos silenciosos que aparentan estar muertos casi y comienzan a moverse cuando el otro desordena aquellas aguas y permite que el reflejo de unas y otras se unan, fermenten. Palabra fermentar, el verbo fermentar, el sustantivo fermentación aparece múltiples veces en la obra de Don Magiolo. Y otras se unen, fermenten estas dos cuando se revuelven estas aguas, creando nuevamente el pasado o recreando nuevamente el pasado, pero más poético y propicio: agua destilada, esencia, casi perfume de medianoche. Fin de la cita. Hemos dicho que para Veloz Magiolo el ejercicio de recordar o hacer memoria puede ser individual, pero también puede suceder con ayuda de otros. Es lo que él ha llamado, por sugerencia del crítico literario Bruno Rosario Candelier, la memoria vicaria. Pero me gusta más el término que el mismo Marcio usa, o de una manera más poética y con las palabras mismas de Veloz Magiolo, él habla de hibridación de la memoria. Fíjense si eso no es hermoso. Poética y semánticamente hablando, habla de la hibridación de la memoria, de lo cual deja constancia justamente en La Memoria Soldado, en La Mosca Soldado. Así, en el diálogo figurado entre el profesor, que es el narrador homodiegético de la novela, y su amigo alumno y colega de faenas arqueológicas, Eduardo, que es el narratario de la misma, este último, al enfatizar la sorprendente memoria del maestro, le dice que no obstante puede ayudarlo. Le dice: sabes que la memoria propia se complementa con la ajena. Puedo ser tu sombra, tu vieja sombra, la memoria de tu memoria. Precioso. Puedo ser la memoria de tu memoria. Como si quisiera decirle: profesor,
puedo ayudarle a recordar. Y añade, no olvide que en la memoria de los demás hay parte de la memoria que usted posee. La memoria vicaria que el escritor interiorista Candelier señala como fundamental para un escritor. La memoria del otro que completa la nuestra. El profesor está de acuerdo con lo dicho por el amigo alumno y añade que la memoria conjunta es más rica y pretenciosa que las otras, porque esta memoria vicaria es infinita y siempre alucinante. Pero además lo es el modo en que cada quien ha visto un mismo hecho y lo narra de modo diferente. Las memorias hibridadas, mezcladas, complementándose, son generadoras de una energía universal que se mete por la sangre y ayuda al corazón a latir mejor. Veamos con cuánto acierto el profesor resume todo lo dicho hasta aquí. Tomamos una cita de Mosca Soldado. Dice, lo vivido, ya lo hemos dicho, hablando de Vallejo y su memoria, que es lo que se imposa en el alma. Estamos hablando de que la memoria es un instrumento de creación literaria que tiene que ser humilde. Debe dejarse ayudar por otras memorias subsidiarias y solidarias. Otras historias, otros puntos de vista, otras experiencias. Entonces el relato de la vida se hace más rico, más luminoso, más significativo, más verdadero, como los torrentes tributarios que confluyen en la corriente principal y la hacen más caudalosa, más fuerte, más fecunda. Hemos dicho con Riquet que los recuerdos son el momento objetal de la memoria. Pero, ¿cómo ser más precisos? ¿Cómo describirlos? Veamos el modo en cómo Veloz Maggiolo expone, por medio de una hermosa imagen poética, ese momento objetal, activo, que son los recuerdos y su relación consustancial con la memoria. Primero nos describe en La Mosca Soldado el modo cómo sucede el ejercicio de la rememoración. Ante todo se presenta como una lucha interior. Las manchas del recuerdo disperso en mis adentros florecen como gladiolos de mi fantasmario, como lirios que me precipitan en un mundo de olores donde el alma lucha en lucha armada como un caballero andante. Segundo, presenta el alma emergiendo vencedora de esta lucha. Me doy cuenta de que el pasado se arrincona en muchos lugares. Lo buscas, juega a las escondidas. La memoria lo atrae, enganchado como los tiburones que arrastra Juan. La memoria lo arrastra como un buey de carreta arrastra la carga de caña de azúcar. Fíjense cuánta fuerza, no solamente poética, sino figurativa, plástica, tiene don Veloz Maggiolo al hablar de los recuerdos y su vinculación, materia prima de la memoria. Con razón dice el narrador ciego de Memoria Tremens, en uno de sus soliloquios, que no se puede ser tímido con la memoria, porque si uno es tímido con la memoria, estoy citando, entonces ella se pierde, se acurruca, desaparece y se estanca. Y en la memoria fermentada, en este grupo de ensayos, el autor resume este proceso de la memoria y su relación con los recuerdos de la manera siguiente. Pongan atención, suplico, a estas imágenes preciosas que usa don Marcio al describir la memoria o los recuerdos y su vinculación con la memoria en la memoria fermentada. La memoria es un ancla, una especie de pesado fuselaje de algo desconocido que naufraga en el alma y le permite al pensamiento irse al fondo por la cadena herrumbrosa del recuerdo. La memoria es un bergantín hundido, corsario ahogado en su propia batalla. La memoria respira y dice que puede emerger con la espuma del naufragio mismo. Y cuando emerge, sable en mano, cuenta su historia o la impone. Qué hermoso, cuando la memoria emerge, sable en mano, cuenta su historia o la impone. Es curioso cómo estas imágenes de Veloz Maggiolo nos conectan con la concepción filosófica de Platón, fíjense, del siglo IV a.C., y con la fenomenología de la memoria de Riquet,
Para Veloz Maggiolo, la memoria es un ancla, algo desconocido que naufraga en el alma, pero que el pensamiento puede rescatar a través de la cadena herrumbrosa del recuerdo. Esta cadena herrumbrosa del recuerdo preexiste en el alma, que respira y lucha por emerger, puede finalmente ser despertada por el ejercicio activo del pensamiento, que es, como también veremos más adelante, un acto de subversión y compromiso con la historia. Porque este ejercicio de la memoria activa es agonía, del griego agón, lucha, combate contra el olvido. Por eso añade Riquet que la memoria se define, al menos en primera instancia, como lucha contra el olvido, y el deber de la memoria consiste esencialmente en el deber de no olvidar. Porque el olvido, dice Veloz Maggiolo, tiende a aplacar la conciencia y a falsificar la memoria, lo dice en la memoria fragmentada. Y para exorcizar esa posibilidad aciaga, para ello está el quehacer literario responsable y consciente. No nos extraña entonces que Eduardo, como sabemos ya, el amigo interlocutor, narratario del profesor, narrador homodiegético en la memoria soldado, se dirige al viejo maestro arqueólogo de este modo: profesor, debes contar la historia. Y el maestro dice para sí mismo: Eduardo tiene razón, y concluye: la vida manda que recordemos, la vida manda que reconstruyamos. Eso es lo que quieres decirme. Por eso afirma Maggiolo que cuando la memoria emerge, sable en mano, cuenta su historia o la impone. Esto es, la rememoración tiene su objetivo: contar su historia. O dicho de otro modo, no permitir que la historia se pierda, no permitir que las etnias, con su dolor, con sus mitos, con sus creencias mágico-religiosas, con sus acendradas raíces, sean olvidadas. No permitir que la infamia se repita, no permitir que la historia del barrio, con sus fiestas, sus muertos y fantasmas, sea enterrada. Y ayudar además a que las huellas, los vestigios arqueológicos cuenten su propia historia. A propósito de no permitir que la infamia se repita, don Veloz Maggiolo tiene un íncubo, tiene un demonio que lo persigue en todas sus obras, en todas. Menciona de una u otra manera a Trujillo y a la tiranía. Di Pietro dice que la única obra en que no se recuerda de Trujillo es en Flor Bella. Lo cita 2 veces con nombre propio. Ese es su íncubo, no permitir que la infamia se repita. Entonces, la memoria no olvida, la memoria está ahí abajo esperando, acechando hasta que alguien la despierta, ha dicho nuestro autor. Y debe hacerse, aunque en el trayecto se sangre, se comunique un dolor hondo y pesimista, la desolación moral de una sociedad que parece haber aprendido a convivir con el sinsentido, como deja traslucir nuestro autor en su novela Uña y Carne de 2006. Es una novela hermosa, pero también triste, pesimista, filosóficamente pesimista, pero hermosa, no deja de ser hermosa. Y esto significa también que no se recuerda solo por recordar, y que tiene razón de que cuando afirma que decir tú te acordarás, es decir, no te olvidarás. Así, el que ejerce la memoria se constituye en guardián del pasado, en guardián de la historia y protector del presente y del futuro, porque en la memoria vive lo que ha sido, lo que pudo ser, y a veces esconde lo que de algún modo será, sentencia Veloz Maggiolo en Memoria Tremens. Y por ello podemos afirmar que la memoria es un ente vivo, o como bien lo ha expresado el propio Veloz Maggiolo, la memoria es un charco de vida, un ancla a la que aferrarse. Es ese desván donde uno puede volverse a encontrar con los objetos perdidos. Ahora hay una alusión a San Agustín, muy interesante, pero la voy a saltar porque no quiero extenderme en este punto, y lo voy y concluyo. Agustín dice: magna ista vis est memoriae, magna nimis Deus meus. Grande es la memoria y grande es su deber, que no haya olvido. Y porque recordar es un deber, algo que hay que cultivar y esperar que sea fecundo el esfuerzo, Veloz Maggiolo se atreve a afirmar finalmente: la memoria es una decisión del alma.
porque cultivarla es una especie de agricultura de la diosa Mnemosine, hermana de Cronos y de Okeanos, y a la vez madre de las musas. Muy interesante que nos quedemos con esta idea. A la vez, la memoria, la Mnemosine, es la madre de todas las musas. De este modo, cuando el poeta es inspirado por las musas, este bebe directamente de la ciencia de Mnemosine y puede acceder al conocimiento de los orígenes y de los comienzos y de las genealogías. Y de esta manera, el pasado se le revela como la fuente del presente. Claro, cuando en el antiguo mundo griego se habla de poeta o poietes, que literalmente significa el que crea o hace algo, el término aún no poseía la carga semántica que ha adquirido con el tiempo y que hoy lo define. El poeta, en efecto, era el portador y exégeta autorizado de los tiempos míticos primordiales, y su función era básicamente social, religiosa e incluso política, toda vez que era una especie de pontífice o hacedor de puentes o de puente entre los dioses y los hombres. De hecho, Rodríguez Adrado sostiene que el poeta, debido a su constante comunicación con las divinidades, es decir, las musas, el suyo era un conocimiento inspirado, no aprendido. El poeta era un entheos, está lleno de Dios, la imagen preciosa. Entheos está lleno de Dios. Hablamos del mundo, del panteón griego. Salvando distancias, veremos cómo esta realidad conceptual originaria puede asociarse al ejercicio literario, según Veloz Baggiolo y de Veloz Baggiolo, a referirnos a la memoria como intermediación social o tributaria de la historia, ¿no? Contada, o contada de otra manera, gracias al misterio, a la poesía, a la imaginación creadora. Por otro lado, a los iniciados de la cofradía órfica pitagórica se les aconsejaba no acercarse a la fuente Lete, que brotaba del lado izquierdo del lago Mnemosine. Era un lago. La fuente Lete, del lado izquierdo, no bebas de ahí, porque te condenas al olvido, que es la muerte. Bebe mejor de la fuente del lado derecho, que es la memoria, la mneme y la anamnesis. Y añadiría de que para los griegos hay dos manifestaciones de la memoria. La primera es la que ha habido en los acontecimientos primordiales: cosmogonía, teogonía, genealogía. Y la segunda, la primera es la que ha bebido en estos acontecimientos primordiales, que se refiere a cosmogonía, teogonía, genealogía. Y la segunda ha bebido en los acontecimientos históricos y personales. Ambos grupos pueden vencer el olvido, pueden vencer la muerte, pero para los primeros lo importante es lo que ha sucedido ab origine, en el tiempo primordial. Son los acontecimientos primordiales en los que no se han implicado personalmente, pero que han sido debidamente relatados en los mitos. Esto quiere decir que los mitos, que son la memoria colectiva y que a la vez constituyen la suma del saber útil, revelan que todo lo que se hace o se trata de hacer ha sido ya hecho o dicho al principio del tiempo. In illo tempore, al principio del tiempo. Con razón, Holguín Tobar y Chiffres han concluido que el mito necesita ser restituido, porque también es memoria, o mejor dicho, el mito es la memoria. El mito es la memoria. Llegados a este punto, no nos extraña de ningún modo la insistencia de Veloz Baggiolo en los mitos de nuestros ancestros aborígenes o afrodominicanos, en sus novelas La biografía difusa de Sombra Castañeda, Flor Bella, El hombre del acordeón y La mosca soldado. Miren, si no han leído la biografía difusa de Sombra Castañeda, vale la pena hacer ese ejercicio. Es una gozada cómo se mete en el mundo arawak, en el mundo de los taínos, cómo define la cosmogonía, cómo define los dioses, cómo define los mitos. Es increíble. Y, por ejemplo, llega a decir, refiriéndose a los mitos, al areíto, que el areíto es una memoria danzaria
que el arito es una memoria sonora. Es increíblemente hermoso. Bien, pero vamos a pasar al siguiente tema: memoria, resistencia e identidad. ¿Me queda tiempo todavía? Está bien. ¿Están cansados? Okay. Bien. Memoria, resistencia e identidad. En uno de los ensayos de su obra En nombre del recuerdo, Veloz Maggiolo ha sentenciado que toda memoria es un rescate y una integración. Miren los verbos: un rescate y una integración. En este mismo ensayo, nuestro autor afirma que todos los regímenes dictatoriales y absolutos han tratado de manipular el pasado para ajustarlo a las propias conveniencias e ideologías. Como bien sabemos, nosotros no somos una excepción. Y para ello, otros regímenes y sus lacayos se han valido, dice Veloz Maggiolo, de estrategias como eliminar testigos, producir mentiras repetidas y atemorizar a los que guardan la verdad, con el único objetivo de cercenar la memoria y acomodar el presente a sus urgencias pragmáticas, creando así una memoria histórica diferente a la real. En consecuencia, afirma nuestro autor, hay que detenerse y sentarse a pensar y revisar cómo y quiénes nos robaron la memoria real y nos impusieron una nueva que aún perdura, florece y fermenta. Por ello, refiriéndose a este ejercicio aciago de tergiversar la historia para desmemorizar el pueblo, nuestro autor concluye: alguien debe memorizar este mundo. Fíjense qué imagen más hermosa y poderosa. Alguien debe memorizar este mundo, revisarlo, compararlo y hacerlo asequible a las nuevas generaciones. Por eso dice tajantemente en La Mosca Soldado: escribo, dice el autor, para poder tomar posesión del pasado. Eso hay que ponerlo a todo escritor en su puerta. Escribo para tomar posesión del pasado, para que nadie ose arrebatárnoslo o reconstruirlo a su antojo, añadiría yo. Veloz Maggiolo fue coherente con esta determinación y a través de su obra ensayística y su narrativa, cuentos, relatos y novelas, luchó con denuedo contra estos despropósitos de la ignorancia de los déspotas de turno y sus cortesanos, a propósito siempre bien pagados. Un ejemplo de ello lo encontramos en El hombre del acordeón, uno de cuyos personajes principales, Betemit Alzaga, funge como el historiador del gobierno. Así se titula, así dice en la obra. Betemit Alzaga, en El hombre del acordeón, es el historiador del gobierno. El narrador señala que Alzaga tenía sus propias memorias de cuentero y de inventor de biografías para la línea fronteriza y de enviador de notas al gobierno en los años iniciales del dictador. Brigadier, general, generalísimo, dice irónicamente el escritor. Alzaga tenía pues un doble encargo: calié o delator vulgar, para el régimen, dice el texto, y tergiversador de la historia real, con sueldo del Estado, para acomodarla a los caprichos del dictador. Entre los deberes de este historiador, entre comillas por supuesto, estaba el de blanquear los nombres de los habitantes de la frontera o linieros, para que dichos pueblos, confiesa el mismo Betemit, tengan alguna alcurnia. Asómbrense de esto, convirtiendo a sus supuestos ancestros en ingleses o españoles. El episodio aciago de la matanza de haitianos y rayanos de 1937, historia que sirve de fondo al relato, debía de ser completado con la erradicación de todo lo que recordara la abyección de la negritud, empezando por los apellidos. Como acre crítico del régimen, el músico acordeonista y protagonista del relato Honorio Lora dedicó un merengue a los apellidos inventados que le ganó la enemistad del mismo Betemit Alzaga y por tanto la enemistad del dictador. Solamente cito un fragmento del merengue. Juanita la loca cambió de apellido, pero nunca pudo cambiar de vestido. Más adelante,
Otro de los personajes dirá, refiriéndose al Saga: no se puede uno fiar de un tipo que fue contratado por la dictadura para inventar historias fronterizas y españolizar apellidos rayanos. Y para ello, satisfacer el orgullo nacionalista del tirano. En sus ensayos bioliterarios, titulado La memoria fermentada, Veloz Maggiolo habla de esa odiosa manía de querer erradicar la verdad histórica, inventando mentiras para oscurecer algunos hechos o ocultar otros que son ignominiosos. La invención de la memoria es, por tanto, una manera de borrar muchas veces la pertinaz y raquítica memoria auténtica, dice. Y a esto se refiere Umberto Eco al mencionar la literatura de la memoria, a la que domina el último refugio de los canallas. Fíjense, Umberto Eco llama, entre comillas, la literatura de la memoria el último refugio de los canallas, en el péndulo de Foucault, que parece ser un común denominador de los dictadores ególatras y aferrados a nacionalismos enfermizos, como apunta muy bien Groppo. De manera general, dice este autor Groppo, todos los regímenes dictatoriales intentan legitimarse manipulando la memoria y apelando a un pasado más o menos mítico. Todorov, muy conocido por nosotros, Fetan Todorov, afirma que esta estrategia, la supresión de la memoria, ha caracterizado precisamente todos los regímenes totalitarios del siglo XX. Los tiranos del siglo XX han sistematizado su apropiación de la memoria y han aspirado a controlarla hasta en sus rincones más recónditos, esparciendo mentiras y difamando a quienes desean difundir la verdad. Pero es esencial recuperar la memoria, enfrentarla y decidir qué hacer con ella. Porque una memoria silenciada, o mejor, unos recuerdos reprimidos, mientras están siendo reprimidos, nos recuerda Todorov, apelando al psicoanálisis, los recuerdos permanecen activos, obstaculizando la vida del sujeto. Pero una vez recuperados, ya no pueden regir el presente y hasta pueden ser dejados a un lado. Ahora habla también del deber del olvido. No puede estar masoquísticamente recordando siempre la misma cosa negativamente. Tenía razón Veloz Maggiolo. Alguien tiene que memorizar este mundo. Un pueblo con una memoria adulterada, olvidada o suprimida es un pueblo de algún modo enfermo, candidato para una neurosis colectiva. El escritor, consciente de ello y comprometido, sabe que puede hacer algo con una escritura al servicio de una anamnesis catártica, para que los fantasmas del pasado no se conviertan en obstáculos del presente ni del futuro. Por eso, en casi todas sus novelas, Veloz Maggiolo, lo hemos dicho, desea recordarnos lo que somos y de lo que estamos hechos. Apela a la historia, apela a la etnicidad, apela a la cultura, apela a las creencias mágico-religiosas, apela a los mitos para hacernos conscientes de lo que funda y define la dominicanidad. En La Mosca Soldado, el narrador se toma su tiempo para describirnos a los habitantes del Zoco. El narrador habla de su historia, etcétera, etcétera. Lo tengo aquí, pero no lo voy a leer, precioso. Habla de las contradicciones y al final, para matizar, tras matizar que ciertamente el mundo del Zoco es diferente al mundo de la capital, dice el texto. Finalmente, así describe con natural desenfado al interlocutor del profesor, a Eduardo, en La Mosca Soldado. Eduardo, mi principal ayudante de campo, mulato de ojos verdes y mirada penetrante, tiene rasgos de un mestizaje que incluye viejas historias africanas, españolas, indígenas, como si representara la mezcla genética del que debiera ser el modelo dominicano y antillano. Increíble. Bien, voy al último punto, si me lo permiten. ¿Está bien? El desván de los objetos perdidos, arqueología y epifanía de la memoria. Tengo todavía 2 minutos. Comencemos este apartado deteniéndonos brevemente en un diálogo entre Eduardo y el profesor de La Mosca Soldado. Eduardo le insiste al profesor: profesor, debes contar la historia. Y el profesor se dice a sí mismo: Eduardo tiene razón, hay que rescatar este mundo que el Zoco representó para nosotros. El profesor continúa: la vida manda que recordemos,
que reconstruyamos. Eso es lo que quiere decirme. Eduardo añade, ahora tenemos la oportunidad de poner el alma, de ponerle alma a la vida insólita que se ha manifestado desde el fondo de aquellas tumbas y explicar que toda acción tiene memoria y espíritu. Estamos hablando del desenterramiento del Soco, del cementerio indígena del siglo X, que es historia pura de los años 70, en donde participó o dirigió Veloz Maggiolo. Eduardo añade, ahora tenemos la oportunidad de poner alma a la vida insólita que se manifestaba en estas tumbas. Y el profesor concluye, como el pasado se arrincona en muchos lugares, la memoria lo atrae, enganchado como los tiburones que arrastra Jan o Jim. La memoria lo arrastra como un buey de carreta arrastra la carga de caña de azúcar. En fin, dice el profesor, escribo para poder tomar posesión del pasado. En el diálogo se alude a contar la historia, a rescatar, a reconstruir un mundo pasado, a poner alma a la vida insólita que subyacía en el fascinante mundo de un cementerio indígena del siglo X, que subyacía ubicado en el humilde poblado del Soco, San Pedro de Macorís. Se alude a la labor de la memoria de atraer, de arrastrar, de tomar posesión y de llenar de sentido ese pasado primordial que escondía ese cementerio indígena. Por eso sentencia Veloz Maggiolo hacia el final de su libro de ensayo, En nombre del recuerdo, que toda memoria es un rescate y una integración. No solamente se rescata, también se integra en el conjunto. Es una labor hermenéutica maravillosa. Esto explica otra escena entre Eduardo y el profesor en La Mosca Soldado. El profesor explica a Eduardo, su interlocutor imaginario, que los arqueólogos intentan desentrañar la memoria escondida en un mundo subterráneo. Rescatar una memoria que solo puede ser supuestamente salvada por el tacto, pero a veces conjuntamente con el objeto aflora, burbujea un mundo intangible que se hace presente sin que lo hayamos considerado parte de nuestro proyecto, este mundo intangible. Eduardo miró entonces la foto ampliada de aquella mujer, dice el texto. Se refiere a la muy cuidada osamenta de Pandora, que es la protagonista del relato, y se dirige al profesor. Hazlo por ella, cumple con lo que la memoria impone. Yo le puse nombre, profesor, ponle tú carne y vida. Por eso añade con mucha lucidez el profesor, los artefactos reunidos, estudiados, son como un libro con páginas escritas, pero igualmente con páginas en blanco. Preciosa imagen. Es decir, primero hay que ejercer el oficio de desempolvar, retrotraer la historia prístina, revivir el pasado en su verdad real y ponerle nombre. Esta es la labor de la arqueología, de la antropología, de la etnología, de la historia. Pero luego está el oficio de arrojar luz y sentido sobre este pasado y su mundo, rescatar la memoria colectiva, superar la materialidad del tacto y ponerle carne y vida a esos huesos diseminados entre el polvo milenario y hacer que arrojen algo de luz al mundo presente. Labor que solo puede llevar a cabo a través de la memoria, la poesía, la imaginación fecunda del fabulador literario. Solo así puede emerger la demiurgia de la intrahistoria. Y ahora nuestro autor se vuelve críticamente hacia los historiadores tradicionales y algo distraídos, que en su empeño por reconstruir el pasado se han olvidado de las riquezas de la intrahistoria, porque existe, y así lo creo, dice Veloz Maggiolo, lo que podría ser una subhistoria, una historia en do menor, la octava baja del que canta en un dúo con la historia mayor, como una historia prima. Se lamenta de que este proceso de vida cotidiana, tan importante para entender los hechos de la humanidad, ha sido abandonado por los que revisan la historia y los que escriban la historia. Sobre esta base, muchos pensamos que es el momento mínimo el que genera el gran momento. Y entonces concluye con un texto fascinante que enjuga memoria, poesía e imaginación. Pongan atención a este texto que me parece luminoso. Un fragmento de vasija contiene el sudor de un hombre del siglo X. Contiene el momento en el que una niña de 8 o 10 años
encendió el fuego para quemar la cerámica. Contiene la arena del río que fue usada para reforzar la masa de barro y por lo tanto refleja esa caminata del poblado a la playa para traer la arena. Un trozo de hueso pulido contiene el momento de la cacería, el momento en que el cazador se aferra o mata la presa, la descuartiza y lleva los huesos y los labra en la tribu. Cada objeto tiene un mensaje dentro, un idioma que debemos descubrir, recrear, para entender más profundamente el pasado. ¡Wow! Concluyo, esto merece una conclusión. Esto merece una conclusión, ahora pueden respirar. Quedémonos con 3 citas de Veloz Maggiolo sobre la memoria. La primera, tomada de una entrevista que le concediera Veloz Maggiolo a la periodista Minerva Issa en septiembre del 2014. La memoria no olvida. La memoria está ahí abajo, esperando, acechando. La segunda, tomada de su libro Ensayos en nombre del recuerdo, 2012. La memoria es una decisión del alma, porque cultivarla es una especie de agricultura del sueño. Ha de esperarse que dé frutos y que pueda ser útil para todos. Y la tercera, tomada de la novela La mosca soldado, la memoria es el último escalón para alcanzar la eternidad. Creo igualmente que la eternidad crece sustentándose en la memoria. Antes de concluir, recordemos a Jorge Luis Borges en su poema Cambridge, de su libro Elogio de la Sombra, 1969. Cito: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de arte y formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Pues bien, digo yo, ese museo de formas inconstantes, que es nuestra historia, ese montón de espejos rotos que somos nosotros como conglomerado étnico y geográfico, ha sido parte esencial del tesonero trabajo literario y de investigación que le tomó toda la vida a don Marcio Veloz Maggiolo, tratando de auscultarlo, de entenderlo, de descifrarlo, de buscarle, darle sentido y unidad semántica y espiritual. Mucho o poco, hizo todo lo que pudo, con honestidad y amor. Lo esencial es que, al menos, nos mostró el camino. A Veloz Maggiolo podríamos llamarlo, y no es una hipérbole, el guardián de la memoria del pueblo dominicano. En las paredes de esta casa y en el aire que respira esta sala quedará por siempre en la memoria de este espacio, la Biblioteca Nacional, esta conferencia que sin lugar a dudas ha sido magnífica. Así queremos agradecer al Padre Tulio por esta conferencia magistral, la cual forma parte del ciclo de conferencias que ha organizado la Biblioteca Nacional en el marco de su 50º aniversario. De igual manera, queremos agradecer a todos ustedes por la gentileza de su presencia y decirles además que nos encantaría volver a verlos en las demás actividades que ha programado la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, el próximo mes en la conferencia que les voy a adelantar el título y además quién será el conferenciante, que estará a cargo del doctor Iván Ernesto Gatón con el tema las implicaciones geopolíticas en la tecnología 5G. También vamos a hacer una segunda invitación y es para que puedan asistir al panel sobre la humanística de Pedro Enrique Sureña, el cual está organizado por la Biblioteca Nacional y juntamente con la Universidad
UNFU. Será celebrado el 19 de agosto. Para conocer el calendario de actividades que ha organizado la biblioteca en torno a su 50 aniversario, le extendemos la invitación a seguir las redes sociales y los canales oficiales de la Biblioteca Nacional para que estén enterados de todas las actividades interesantísimas, imperdibles que hemos organizado para este año.